El 3 de noviembre de 2025, mientras todo el mundo tenía la mirada puesta en lo que había ocurrido en Marte un mes antes, yo estaba en Sevilla cuando supe que Venus acababa de recibir algo que no había visto en miles de millones de años. Sí, Venus, ese planeta infernal donde las ondas soviéticas se derretían como helados bajo el sol andaluz. Pero esta vez, no fue el calor ni la presión lo que me dejó boquiabierto, sino algo mucho más extraordinario. Un cometa interestelar, al que llamamos 3 Atlas, había entregado un paquete imposible en su atmósfera. Imagínate la escena, una bola de nieve cósmica viajando durante 10.000 millones de años por el espacio interestelar, cargada con moléculas orgánicas, agua y metales refinados, sobreviviendo a una tormenta de ácido sulfúrico y temperaturas capaces de derretir plomo. Y no solo sobrevivió, sino que empezó a transformar la química venenosa de Venus. Lo que parecía ciencia ficción se estaba desarrollando justo ahí, delante de mis ojos, mientras tomaba un café en Triana. 3 Atlas pasó a 0,65 unidades astronómicas de Venus, unos 97 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca para que la gravedad del planeta capturara una buena parte de su cometa, esa nube de gas y polvo que lo rodeaba. No era un encuentro cualquiera, porque Venus no es Marte, su atmósfera es 93 veces más densa que la nuestra, con vientos de hasta 100 metros por segundo que hacen girar las nubes alrededor del planeta en solo 4 días terrestres. Además, las nubes de ácido sulfúrico, aunque corrosivas, tienen la curiosa capacidad de preservar ciertas moléculas orgánicas. Como una sangría en la que, contra todo pronóstico, algunos ingredientes se mantienen intactos. Mientras 3 Atlas expulsaba agua a razón de 120 toneladas por hora, cianuro de hidrógeno a 80 gramos por segundo y monóxido de carbono en cantidades similares, Venus atrapaba entre un 3 y un 10% de ese festín químico. Pero lo más raro de todo fue la presencia de níquel refinado, separado del hierro de manera natural, algo que nadie esperaba y que podría cambiar las reglas del juego. Ahora, imagina a Venus como una enorme olla a presión con capas superpuestas de nubes ácidas, desde la más fina y fría en lo alto, hasta la densa y abrasadora cerca de la superficie. Los gases y partículas del cometa se dispersaron en esas capas, reaccionando y transformándose, dando inicio a una química que no se veía en ese planeta desde su formación. Y todo esto mientras la atmósfera de Venus gira tan rápido que en unos días cualquier cosa se distribuye por todo el planeta. Pero, ¿qué pasa con estas sustancias recién llegadas? El cianuro de hidrógeno, por ejemplo, no es habitual en Venus y se convierte en compuestos como amoníaco y ácido fórmico, creando zonas menos ácidas dentro de nubes letales, donde una química orgánica más compleja puede prosperar. El níquel, por otro lado, funciona como un chef químico, acelerando reacciones que sin él serían lentísimas o imposibles. Es como si Venus de repente hubiera recibido una receta secreta para cocinar nuevos compuestos. Mientras tanto, desde la Tierra, el satélite Akatsuki, que orbita Venus, capturaba datos con la precisión de un fotógrafo en la feria de abril, intentando descifrar qué estaba pasando en esas nubes corrosivas. Y aunque solo tenemos esa nave para observar, sus datos ya están en camino a los científicos, que se preparan para analizar este fenómeno sin precedentes. Lo que sucedió en Venus no es un evento aislado. Es un recordatorio brutal de que nuestro sistema solar no está tan cerrado ni tranquilo como creíamos. Un visitante interestelar ha dejado su huella en un planeta que creíamos muerto químicamente y ha abierto la puerta a preguntas que ni siquiera sabíamos que debíamos hacer. Pero mientras escribo esto, una pregunta me persigue: ¿qué pasará cuando esos nuevos compuestos alcancen las capas más bajas? ¿Podría esta química extraña ser el primer paso hacia algo aún más sorprendente? Porque si Venus está reaccionando a un regalo venido de las estrellas, no podemos evitar preguntarnos si está empezando a contar su propia historia, una historia que apenas acaba de comenzar. Aquel día en Sevilla, mientras el sol caía sobre el Guadalquivir y las farolas comenzaban a encenderse, la noticia de 3 Atlas y su regalo interestelar a Venus no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Me senté en una terraza en la calle Betis, observando el reflejo dorado en el río, pensando en cómo un cuerpo celeste, viajando durante miles de millones de años, había decidido hacer parada en un lugar tan inhóspito como Venus. Y no es que fuera un sitio de vacaciones, precisamente. La atmósfera de Venus es una bestia química.
Imagínate un manto espeso de ácido sulfúrico, tan corrosivo que disolvería cualquier cosa en minutos. Pero, en esas capas, las temperaturas varían entre un frío gélido, cercano a menos 60 grados, y un calor sofocante. La magia está en esa mezcla. El ácido sulfúrico puede ser letal, pero también preserva ciertas moléculas orgánicas. Es como si fuera un club exclusivo donde solo los VIP químicos pueden entrar y algunos invitados inesperados acababan de llegar. Vi en mi tablet las imágenes captadas por Akatsuki, la nave japonesa que orbitaba Venus. Una de las científicas, María Jiménez, describía con fascinación cómo las partículas de níquel, que llegaron disueltas en esas gotas de ácido, actuaban como catalizadores. Es decir, aceleraban reacciones químicas que antes eran imposibles o demasiado lentas para importar. Me recordó a esas tardes en el laboratorio de la Universidad en Granada, cuando un catalizador hacía que todo se moviera más rápido, como si la química bailara un flamenco frenético. Pero no todo era tan sencillo. Venus tenía capas, la superior, fría y menos densa, la media, con ácido más concentrado y temperaturas que bajaban aún más, y la inferior, un infierno de presión y calor donde cualquier molécula orgánica se desintegraría al instante. Las moléculas del cometa no caían simplemente al suelo, sino que quedaban atrapadas en ese torbellino gaseoso, girando y mezclándose, reaccionando en un baile químico que duraría semanas. Mientras tanto, en esa terraza, pensé en cómo esas gotas de ácido sulfúrico, ahora enriquecidas con níquel y moléculas orgánicas nunca vistas en Venus, eran como pequeñas fábricas flotantes. En cada una, ocurrían miles de millones de reacciones simultáneas, explorando combinaciones nuevas, creando compuestos que solo la naturaleza podría concebir. Era una especie de experimento gigantesco, sin humanos, sin laboratorios. Solo Venus y su atmósfera, jugando con ingredientes estelares. La idea de que algunos aminoácidos, las piezas básicas de las proteínas, pudieran sobrevivir en esas gotas de ácido sulfúrico desafía todo lo que creía saber. En el laboratorio, el ácido sulfúrico es el enemigo número uno de la química orgánica. Aquí, parece que no solo tolera, sino que protege. Me pregunté si, en algún rincón de esas nubes, algo parecido a un microcosmos químico estaba intentando abrirse camino. ¿Y si eso fuera cierto, podría haber algo más que química? ¿Un paso hacia la vida? En mitad de estos pensamientos, me llegó un mensaje de Marta, una amiga astrobióloga de Córdoba. ¿Sabías que las moléculas de hidrógeno cianhídrico que trajo 3 Atlas pueden ser precursoras de aminoácidos? Eso significa que Venus acaba de recibir comida para bacterias que ni siquiera sabemos si existen. Me reí y le dije, bueno, si hay bacterias, que me manden una postal. Y que no se olviden de la sangría. Pero más allá de las bromas, la realidad era que Venus estaba cambiando, aunque solo fuera por unas semanas. Su atmósfera, siempre cerrada y autosuficiente, nunca antes había tenido que lidiar con química proveniente de otro sistema estelar. Y ahora lo estaba haciendo, creando un laboratorio natural flotante que podría enseñarnos mucho sobre el origen de la vida y los límites de la habitabilidad. Lo que nadie esperaba era que este fenómeno despertara algo aún más inquietante. En los datos preliminares, se detectaron anomalías en ciertas zonas de las nubes superiores, concentraciones localizadas que no encajaban con los modelos. ¿Era solo la distribución habitual por los vientos superrotatorios de Venus? ¿O había algo más, algo que escapaba a nuestra comprensión? Mientras daba un último sorbo a mi copa, supe que esta era solo la primera página de una historia que se iba a complicar. Venus, el planeta más inhóspito, estaba jugando con fuego químico venido de las estrellas. Y yo, desde esta terraza sevillana, no podía quitarle ojo al cielo, esperando que el próximo capítulo no fuera un final explosivo. Porque, si algo había aprendido, es que en el espacio, como en la vida, las sorpresas nunca faltan. Y esta tenía un sabor ácido, metálico y, quizás, un poco, peligroso. Aquella noche en Córdoba, mientras la ciudad dormía bajo su manto de estrellas, me encontré revisando las últimas imágenes que el satélite Akatsuki había enviado desde Venus. La atmósfera del planeta, con su inquietante mezcla de nubes amarillentas y tormentas de ácido sulfúrico, parecía un lienzo surrealista pintado por un artista un poco loco.
Pero dentro de ese caos, había un orden químico que comenzaba a revelarse, y yo estaba allí, como espectador privilegiado de un espectáculo único. Pensé en Isabel, una investigadora española que lideraba el equipo encargado de analizar los datos sobre el níquel capturado en las nubes venecianas. Isabel era una mujer elegante, siempre vestida con blusas de seda que parecían desafiar la gravedad, y tacones que resonaban como ecos de una sinfonía en los pasillos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pero no te dejes engañar por su apariencia, esa mujer tenía más química en su cerebro que toda la atmósfera de Venus junta. Me contó por videollamada que el níquel, aunque presente en cantidades diminutas, tenía un efecto explosivo en la química local. Es como si le hubiéramos dado a Venus un acelerador de partículas natural, me dijo sonriendo. Ese metal actúa como catalizador, permitiendo que reacciones que antes eran imposibles ahora ocurran con facilidad. Es como ponerle turbo a un motor que llevaba miles de millones de años funcionando en modo ahorro. Mientras hablaba, no pude evitar imaginar a Venus como una gran coctelera girando a toda velocidad, mezclando ácido, agua, metales y moléculas orgánicas en un cóctel químico que podría ser el más exótico del sistema solar. Eso sí, con el toque picante del ácido sulfúrico. Si alguien me hubiera dicho hace un año que el planeta más inhóspito estaba preparando la versión cósmica de un gazpacho molecular, no lo habría creído. Pero el asunto no terminaba ahí. Isabel mencionó algo que me dejó helado, la formación de microambientes dentro de las gotas de ácido. Resulta que cuando el hidrógeno cianhídrico, ese gas venenoso que llegó con el cometa, se disuelve en las nubes, genera pequeñas zonas donde la acidez disminuye lo suficiente como para que ciertos compuestos orgánicos puedan sobrevivir y reaccionar. Esos microambientes son como oasis en un desierto ácido, explicó. Y en esos oasis, pueden formarse aminoácidos, los bloques básicos de la vida. Me reí y le respondí que, con tanto ácido y níquel, Venus parecía más un laboratorio clandestino de alquimistas que un planeta. O un taller de tapas químicas, añadí con sarcasmo, donde cada gota tiene su propia receta secreta. Isabel soltó una carcajada, y por un momento la distancia entre Córdoba y la atmósfera venenosa se desvaneció. Pero la realidad era mucho más compleja. La interacción entre estos nuevos compuestos y la radiación ultravioleta del Sol estaba iniciando una danza frenética de reacciones químicas. La luz solar no solo descomponía moléculas, sino que también creaba radicales libres, esos actores impredecibles que pueden arruinar una fiesta o hacerla inolvidable. En Venus, estos radicales estaban transformando las moléculas del cometa en nuevas especies químicas, algunas de las cuales podrían tener propiedades que nunca habríamos imaginado. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí un escalofrío. Aquella atmósfera, una vez considerada un infierno inmutable, ahora parecía un laboratorio en plena efervescencia, explorando caminos químicos que podrían acercarse peligrosamente a los umbrales de la vida. Pero entonces, Isabel dejó caer una frase que me dejó sin aliento: si estas reacciones continúan, podríamos estar viendo los primeros pasos hacia una química compleja que, en teoría, podría dar lugar a formas de vida muy primitivas en las nubes de Venus. Me quedé en silencio, mirando al techo de mi apartamento, preguntándome si el destino de la humanidad estaba ligado, de alguna manera, a esas gotas de ácido y níquel girando a miles de kilómetros de distancia. Y mientras la noche avanzaba, supe que esta historia apenas comenzaba a desplegar sus secretos. Porque en el fondo, todos sabemos que la ciencia es como una buena novela, cada respuesta trae nuevas preguntas, y en el próximo capítulo, algo inesperado siempre está a punto de suceder. La mañana siguiente me sorprendió en Málaga, caminando por el paseo marítimo mientras el sol acariciaba el Mediterráneo con su luz dorada. Con el aroma a sal y el sonido de las olas, trataba de ordenar en mi mente todo lo que estaba sucediendo en Venus. La atmósfera del planeta se había convertido en un auténtico laboratorio químico, un lugar donde lo imposible se volvía posible, y yo era un simple espectador de este drama cósmico. Recordé entonces a Lucía, una química atmosférica de Cádiz, conocida por su estilo desenfadado y su sentido del humor ácido, casi tan potente como el propio ácido sulfúrico de Venus. Lucía solía aparecer en las reuniones con sus pendientes de plata en forma de moléculas y sus zapatos rojos de tacón, que parecían desafiar la gravedad tanto como ella desafiaba las convenciones científicas.
Me envió un mensaje que decía, si Venus fuera un bar, ya estaría lleno de cócteles explosivos y nadie sabría qué pedir. Pero su mensaje tenía un trasfondo serio. Lucía estaba analizando cómo las moléculas orgánicas entregadas por 3 Atlas podían estar formando cadenas más largas, incluso precursores de compuestos biológicos complejos. Me explicó que en las gotas de ácido sulfúrico, el níquel actuaba como un mediador, un cupido químico que ayudaba a que los aminoácidos se unieran, formando pequeños péptidos, las primeras piezas de proteínas. Es como si Venus estuviera empezando a tejer su propio tapiz biológico, aunque sea en miniatura y en un entorno infernal, me dijo con una sonrisa traviesa. Mientras caminaba, pensé en la imagen, diminutas gotas flotando en la atmósfera, cada una con su propio microcosmos, donde aminoácidos se abrazaban, formaban lazos, y quizás, solo quizás, comenzaban a construir algo que podríamos llamar vida. No vida como la conocemos, claro, sino una versión más primitiva, más básica, nacida en un océano ácido suspendido a decenas de kilómetros sobre una superficie infernal. Pero aquí viene lo curioso, estas gotas no están aisladas. Venus tiene un viento superrotatorio que hace girar toda la atmósfera alrededor del planeta en apenas 4 días. Es como si esas microfábricas químicas estuvieran en una montaña rusa eterna, girando, mezclándose, chocando entre ellas en un baile vertiginoso que distribuye esas moléculas por todo el planeta. Nada se queda quieto, nada se pierde. Es un circuito cerrado, y ahora con ingredientes nuevos que nunca antes habían formado parte de ese sistema. De repente, recibí una llamada de Javier, un astrofísico sevillano con el que compartía tardes de café y debates interminables sobre el cosmos. Oye, ¿te has fijado en las anomalías en las zonas polares de Venus? Hay concentraciones inusuales de compuestos que no encajan con los modelos, me dijo. Podría ser que esas regiones sean como refugios donde la química se ralentiza, permitiendo que las moléculas complejas duren más tiempo. Eso me hizo pensar en esos rincones olvidados de la atmósfera veneciana, como cuevas secretas donde la química podría explorar caminos que en otras partes no son posibles. ¿Y si en esa zona se estuviera formando algo aún más complejo? ¿Una química que se niega a morir bajo el ácido y el fuego? Mientras la conversación avanzaba, no pude evitar bromear, pues si Venus empieza a tener su propia fiesta química, que me inviten. Prometo llevar tapas y buen vino. Javier rió y me recordó que, aunque parezca una broma, la realidad es que este tipo de procesos podrían redefinir nuestro concepto de habitabilidad. Al colgar, miré al horizonte y sentí una mezcla de asombro y respeto. Venus, el planeta que durante siglos fue símbolo de peligro y desolación, ahora nos mostraba una cara nueva, una faceta donde la vida, o al menos su chispa, podría estar intentando encenderse en el lugar menos probable. Pero justo cuando pensaba en todo esto, un dato inesperado llegó a mis manos. Algunas de las moléculas detectadas tenían firmas espectrales que no encajaban con nada conocido, ni siquiera con las predicciones más optimistas. ¿Era un error? ¿O acaso Venus estaba guardando un secreto más profundo, algo que aún nadie había descubierto? Con el sol ya alto sobre Málaga, supe que la historia de Venus y 3 Atlas estaba lejos de terminar. Y que, en algún lugar de esas nubes ácidas, la química estaba escribiendo el próximo capítulo de un misterio que podría cambiar nuestra visión del universo para siempre. Aquella tarde, me encontraba en un pequeño café de Ronda, con las ventanas abiertas y la brisa fresca entrando desde la sierra. Mientras sorbía un café con leche, no podía evitar imaginar a Venus como una mujer misteriosa vestida con un traje dorado y vaporoso, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol ahumadas, moviéndose con gracia en una fiesta exclusiva, rodeada de invitados inesperados, el níquel, el ácido sulfúrico y las moléculas orgánicas del cometa 3 Atlas. Un cóctel peligroso, sí, pero fascinante. En ese instante, recibí un mensaje de Ángela, una joven astrobióloga de Salamanca, que trabajaba en el análisis de las reacciones químicas impulsadas por el níquel en la atmósfera venusiana. Ángela tenía un estilo único, siempre vestía con blusas ligeras de encaje y faldas que jugaban con el viento, y un collar con un pequeño planeta de plata colgando, un guiño a su pasión por el cosmos y la ciencia. Su mensaje decía, estamos viendo indicios de que el níquel no solo acelera reacciones, sino que podría estar facilitando la formación de moléculas orgánicas complejas,
Incluso algunas que se asemejan a componentes básicos de membranas celulares. No pude evitar sonreír ante la imagen, gotas de ácido sulfúrico flotando a decenas de kilómetros sobre la superficie, con moléculas formando estructuras parecidas a las membranas que en la Tierra forman las células, las unidades básicas de la vida. Era como si Venus estuviera ensayando para un papel protagonista en la gran obra cósmica de la vida, aunque todavía en ensayo general. Mientras leía el informe que me enviaba Ángela, me vino a la mente la leyenda de la Dama de Elche, una figura misteriosa, hermosa y enigmática, cubierta de detalles que ocultaban secretos. Venus, pensé, era nuestra Dama de Elche planetaria, un enigma dorado y ácido, con capas que guardaban secretos que apenas comenzábamos a vislumbrar. Pero no todo era poesía. Ángela también me habló de las dificultades, la radiación ultravioleta del Sol y los radicales libres estaban continuamente destruyendo gran parte de estas moléculas complejas. Era como si Venus estuviera atrapada en una batalla constante entre creación y destrucción, un equilibrio precario donde solo lo más resistente o afortunado lograba sobrevivir. En ese momento, una idea me golpeó con fuerza, ¿y si estas gotas de ácido sulfúrico, enriquecidas con níquel y moléculas orgánicas, fueran en realidad pequeños laboratorios donde se ensayaba la química de la vida? No vida aún, pero su preludio, una química que podría, con el tiempo, dar lugar a algo mucho más sorprendente. De repente, sonó mi teléfono. Era Marcos, un físico de Granada, con quien había compartido muchas noches de observación astronómica. Su voz sonaba emocionada. ¿Sabías que las últimas observaciones muestran que algunas regiones de Venus presentan patrones luminosos extraños? No es solo química, podría ser algo más, o al menos, algo que aún no entendemos. Marcos siempre había sido un poco excéntrico, con camisas de colores chillones y gafas redondas que parecían sacadas de una película de los años 70. Pero cuando hablaba de Venus, su pasión era contagiosa. Si esos patrones luminosos están relacionados con la química que estamos viendo, podríamos estar ante un fenómeno nuevo, algo que desafía lo conocido. Mientras colgaba, sentí que la atmósfera de Venus era más que un simple mar de ácido y gases, era un escenario donde interactuaban fuerzas que apenas comenzábamos a comprender, un lugar donde la química, la física y quizás algo más, se entrelazaban en una trama que podía cambiar nuestra forma de ver el cosmos. Y justo cuando pensaba en todo esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Porque, en lo más profundo de esas nubes venecianas, oculto entre gotas de ácido y partículas de níquel, había algo que nadie había previsto, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Aquella noche, ya en mi modesto apartamento de Albacete, me quedé mirando por la ventana como las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. La historia de Venus y su inesperado regalo interestelar me tenía atrapado, como un buen misterio que no podía soltar. Pero justo cuando pensaba que lo sabía todo sobre aquel planeta enigmático, llegaron noticias que me helaron la sangre. Un correo urgente de la Agencia Espacial Europea me puso al día, los datos más recientes del satélite Akatsuki indicaban algo extraño, algo que nadie esperaba. En ciertas zonas de la atmósfera superior, las concentraciones de compuestos orgánicos y níquel no solo persistían más tiempo del previsto, sino que también mostraban patrones que sugerían una actividad química inesperadamente organizada. Era como si Venus estuviera pensando en voz alta, explorando rutas químicas que desafiaban las leyes conocidas. Pensé en Marta, la astrobióloga con la que había compartido tantas charlas en la universidad, y que siempre llevaba esos vestidos ajustados con estampados florales y tacones que la hacían destacar en cualquier reunión científica. Le llamé para contarle todo, y su respuesta fue rápida y llena de emoción: esto podría ser el primer indicio de un sistema químico que se autoorganiza, una especie de protoquímica que podría sentar las bases para algo más complejo. Mientras hablábamos, no pude evitar imaginar a Venus como una bailarina vestida con un traje de lentejuelas doradas, moviéndose con gracia y precisión en un escenario cósmico, cada paso un movimiento químico, cada giro una reacción inédita. Pero detrás de esa belleza, ocultaba un secreto, una transformación que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Lo más inquietante llegó cuando Marta mencionó que algunos de esos patrones parecían responder a ciclos diarios, como si la química en las nubes estuviera sincronizada con el lento pero constante giro del planeta. Era un ritmo sutil, casi hipnótico,
que sugería que Venus no solo estaba procesando los materiales del cometa, sino que lo hacía de manera organizada, casi inteligente. En ese momento, una pregunta me golpeó con fuerza: ¿podría ser que Venus estuviera dando sus primeros pasos hacia una forma de vida química propia, ajena a la biología tal como la conocemos? Una química compleja que, sin células ni ADN, estuviera explorando nuevos caminos de autoorganización. Mientras reflexionaba sobre esto, recibí un mensaje de Luis, un físico teórico de Valencia, con quien solía discutir sobre física cuántica y extraterrestres. No descarto que estemos viendo una forma nueva de emergencia química, decía. Una transición desde la aleatoriedad al orden en un entorno extremo. Venus podría ser el laboratorio natural perfecto para estudiar eso. Me senté y observé el techo, sintiendo que estaba ante algo más grande que cualquier descubrimiento anterior. La atmósfera superrotatoria de Venus, el níquel catalítico, las moléculas orgánicas, la radiación solar, todos esos ingredientes mezclándose en un cóctel químico que desafiaba la lógica. Pero justo cuando pensaba en la magnitud de lo que estaba ocurriendo, una sombra cruzó mi mente: si Venus estaba experimentando una transformación tan profunda, ¿qué pasaría si algo de esa química llegara a la superficie? ¿Podría desencadenar reacciones aún más violentas, o incluso despertar algo oculto bajo su corteza ardiente? Con el corazón acelerado, apagué la luz y miré hacia las estrellas. Sabía que la historia de Venus y tres Atlas estaba entrando en una nueva fase, una fase donde la línea entre la química y la vida comenzaba a difuminarse, y donde el misterio solo hacía que aumentar. Porque en el fondo, todos sentimos que algo grande está por suceder. Y que, cuando la atmósfera dorada de Venus revele sus secretos más oscuros, el universo nunca volverá a ser el mismo. El amanecer me encontró en Zaragoza, con el cielo pintado de tonos anaranjados y violetas, y el recuerdo de aquella conversación nocturna aún vibrando en mi mente. La historia de Venus y su inesperado encuentro con tres Atlas había dejado de ser un simple fenómeno científico para convertirse en un enigma que me perseguía a cada paso. Recibí una invitación urgente para asistir a una videoconferencia con un grupo selecto de especialistas en astrobiología, química atmosférica y física planetaria, entre ellos Marta, Ángela, Isabel y Luis. La llamada se programó para la misma tarde, y la expectación era palpable. Era como si todos estuviéramos a punto de presenciar un giro inesperado en una novela que ya nos tenía atrapados. Cuando la pantalla se encendió, vi los rostros de mis colegas iluminados por la luz de sus pantallas, algunos con ojeras, otros con miradas intensas. Isabel comenzó explicando los últimos análisis: hemos detectado moléculas orgánicas complejas en concentraciones mucho mayores de las que esperábamos, y lo más sorprendente es que presentan patrones espaciales que sugieren una especie de autoensamblaje. Marta añadió, con su habitual voz pausada pero cargada de emoción: esto significa que en las nubes de Venus no solo hay química caótica, sino que algunas moléculas están comenzando a organizarse en estructuras más ordenadas, una posible señal de protoquímica, una forma rudimentaria de organización que podría ser precursora de la vida. La reunión tomó un giro inesperado cuando Luis mostró modelos computacionales que simulaban cómo estas moléculas podrían interactuar bajo las condiciones únicas de Venus. Nuestros cálculos indican que el níquel no solo cataliza reacciones, sino que también podría facilitar la formación de largas cadenas moleculares, incluso estructuras que recuerdan a las membranas celulares primitivas, explicó. Ángela, con una sonrisa nerviosa, añadió: además, la radiación solar, que parecía un enemigo, podría estar proporcionando la energía necesaria para que estas reacciones ocurran de manera sostenida, creando un equilibrio dinámico entre la destrucción y la formación de moléculas complejas. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de asombro y una leve inquietud. Estábamos siendo testigos del nacimiento, o al menos del ensayo, de una forma de vida completamente ajena a la nuestra. Una vida que no necesitaba tierra ni agua líquida en el suelo, sino que flotaba, frágil y efímera, en un océano de ácido sulfúrico. La reunión terminó con más preguntas que respuestas, pero con un consenso claro: Venus estaba desafiando todas las expectativas, y lo que parecía un planeta muerto estaba mostrando signos de una química viva, dinámica y sorprendentemente compleja.
Al colgar, me quedé mirando el cielo de Zaragoza, preguntándome qué secretos ocultaba Venus y si algún día podríamos comprender el alcance real de aquella transformación. Porque si un cometa interestelar había sido el mensajero que despertó esta protoquímica, ¿qué otros secretos traían consigo los visitantes del espacio profundo? Y mientras la noche avanzaba, una sombra de misterio se cernía sobre nosotros. ¿Qué sucedería cuando esa química, tan intensa y delicada, enfrentara las fuerzas implacables de la superficie venusiana? ¿Podría sobrevivir? ¿O se perdería para siempre en el infierno ardiente bajo las nubes? Sabía que la respuesta a esas preguntas definiría no solo el destino de Venus, sino también nuestro entendimiento sobre los límites de la vida en el universo. Y que, en ese preciso momento, estábamos más cerca que nunca de descubrirlo. Aquella noche, ya en un modesto piso de Salamanca, la atmósfera vibraba con una mezcla de expectación y misterio. Las últimas semanas habían sido un torbellino de datos, teorías y debates apasionados sobre lo que Venus estaba mostrando. Pero ahora, algo nuevo comenzaba a asomar, una señal sutil que nadie había previsto y que podría cambiar el rumbo de toda la investigación. Recibí un mensaje cifrado de un contacto anónimo, acompañado de un enlace a una serie de imágenes espectrales tomadas por Akatsuki. Al abrirlas, sentí un escalofrío. En ciertos puntos de la atmósfera superior, aparecían patrones lumínicos irregulares, como destellos que no podían explicarse solo por reacciones químicas conocidas. Era como si Venus estuviera emitiendo señales, mensajes ocultos en su tormentosa piel de ácido y vapor. Decidí compartir las imágenes con Marta y Luis. Después de horas de análisis, ambos coincidieron en que no se trataba de un error ni de fenómenos atmosféricos comunes. Esto podría indicar la presencia de una actividad desconocida, quizás un fenómeno físico o químico nuevo, o incluso algo que escapa a nuestra comprensión actual, escribió Marta, con un tono que mezclaba fascinación y preocupación. Mientras repasábamos las imágenes, recordé una frase de Lucía: la química gaditana, Venus no es solo un planeta, es un laboratorio en ebullición, un lugar donde lo imposible se vuelve cotidiano. Y ahora, frente a esos destellos misteriosos, parecía que Venus estaba tratando de comunicarse, de contar su propia historia a través de luces efímeras. Esa noche, la imaginación me llevó a visualizar a Venus como una diva en un teatro barroco, vestida con un traje resplandeciente que cambiaba de color con cada gesto, lanzando destellos que hipnotizaban a quien osara observarla. Pero detrás de ese espectáculo deslumbrante, había un secreto oscuro, una verdad oculta tras las capas de ácido y niebla. Al día siguiente, en una reunión virtual con el equipo de científicos, surgió una hipótesis audaz: ¿y si esos destellos fueran indicios de una forma primitiva de comunicación química o física? Una especie de lenguaje emergente en las nubes, resultado de la compleja interacción entre moléculas orgánicas, níquel catalítico y la energía solar. Luis propuso que estas emisiones podrían estar relacionadas con procesos de autoorganización, donde las moléculas no solo reaccionan, sino que también responden a estímulos externos, formando patrones que podrían interpretarse como señales. Sería como si Venus estuviera experimentando con su propia conciencia química, afirmó con una sonrisa irónica. Mientras escuchaba, me di cuenta de que estábamos cruzando un umbral. Lo que comenzó como un estudio sobre la entrega de materiales cometarios se había transformado en la exploración de un fenómeno que desafiaba las fronteras entre la química, la física y quizás algo más profundo, más vital. Pero en medio de esta fascinación, una sombra de duda se instaló: ¿podría esta actividad tener consecuencias imprevisibles para Venus? ¿Podría desatar una reacción en cadena que alterara irreversiblemente su atmósfera o incluso su superficie? Aquella noche, mirando las estrellas desde mi ventana, comprendí que estábamos ante un misterio que trascendía la ciencia tradicional. Venus ya no era solo un planeta, era un enigma vivo, un faro de secretos en medio del vasto océano cósmico, susurrándonos historias que solo ahora empezábamos a entender. Y mientras la oscuridad envolvía Salamanca, supe que la siguiente página de esta historia estaba a punto de escribirse, con un desenlace que nadie podría prever. El frío de una madrugada en Bilbao me encontró frente al ordenador, con el café casi frío y la mente atrapada en los últimos datos que llegaban de Venus. La atmósfera del planeta, ese infierno de ácido y fuego,
estaba revelando secretos que parecían sacados de una novela de misterio, y yo era un simple testigo de una historia que se escribía en tiempo real. Las imágenes espectrales y los patrones lumínicos que habíamos analizado días antes ahora mostraban una evolución inesperada. En ciertas zonas de las nubes superiores, las emisiones fluctuaban con una cadencia que recordaba a un código, a un ritmo que sugería intencionalidad. No podía evitar pensar en esos destellos como una especie de latido químico, un pulso que vibraba en la atmósfera venusiana. Marta, con su voz temblorosa de emoción durante una videollamada, me confesó: esto supera todo lo que habíamos imaginado. Venus está mostrando señales que podrían indicar una forma de organización que ni siquiera sabíamos que era posible en un entorno tan extremo. Pero no todos compartían ese optimismo. Isabel, siempre pragmática y vestida con su característica chaqueta de cuero, advirtió: no podemos caer en la tentación de antropomorfizar estos fenómenos. Necesitamos más datos, más evidencias. Esto podría ser un fenómeno físico desconocido, pero aún sin connotaciones biológicas. Mientras debatíamos, un nuevo dato llegó al equipo: se detectaron variaciones en la composición química de las nubes que coincidían con esos patrones lumínicos. Era como si la química y la física se entrelazaran para crear un espectáculo sincronizado, una sinfonía que desafiaba la lógica. Pensé en la atmósfera de Venus como un gigantesco escenario donde moléculas atormentadas por el ácido y la radiación solar interpretaban una obra que nosotros apenas comenzábamos a entender. Un drama cósmico, lleno de giros inesperados, donde la química se convertía en protagonista y quizás, solo quizás, en narradora. Pero entonces, un mensaje urgente de Luis cambió el tono de la conversación: hay indicios de que esta actividad podría estar afectando la estabilidad de ciertas capas atmosféricas. Si esto continúa, podríamos estar ante una transformación rápida e irreversible. Un silencio pesado cayó sobre la sala virtual. La posibilidad de que Venus estuviera entrando en una fase de cambio acelerado era real, y las consecuencias eran imprevisibles. Sería el despertar de una nueva forma de vida, o el preludio de un colapso químico que destruiría todo vestigio de complejidad. Mientras apagaba la pantalla, sentí una mezcla de fascinación y temor. Venus había dejado de ser un planeta olvidado para convertirse en un misterio vivo, un enigma que desafiaba nuestra comprensión y que, en su silencio ácido, nos lanzaba una pregunta irresistible: ¿qué ocurre cuando la química y la vida se encuentran en el límite? Y en ese momento, supe que lo que vendría sería definitivo. Que el próximo giro de esta historia no solo cambiaría nuestra visión de Venus, sino que podría alterar para siempre nuestra idea sobre el origen y los límites de la vida en el universo. Porque en el fondo, todos sentimos que estamos al borde de un descubrimiento que desafía las estrellas mismas. Y que, cuando Venus revele su secreto final, nada volverá a ser igual. El amanecer en Valencia llegó con un cielo despejado y un aire cargado de expectación. Después de meses siguiendo la pista de aquel cometa interestelar y su inesperado regalo a Venus, estábamos a punto de enfrentar el desenlace de una historia que había comenzado como un misterio científico y se había convertido en un enigma cósmico de proporciones insospechadas. Los últimos datos que llegaron del satélite Akatsuki mostraban que las emisiones lumínicas y las complejas reacciones químicas en las nubes de Venus habían alcanzado un punto crítico. En ciertas regiones, la concentración de compuestos orgánicos y níquel catalítico había aumentado de forma exponencial, y los patrones de luz parecían sincronizarse con una precisión asombrosa, como si el planeta entero estuviera respirando al unísono. En una reunión conjunta con los principales expertos, Marta, Ángela, Isabel y Luis, todos vestidos con la seriedad y el cansancio de quienes saben que están ante un momento histórico, compartieron sus conclusiones preliminares. Venus no solo está procesando la química del cometa 3 Atlas, afirmó Marta con voz firme, está mostrando signos de una autoorganización que sugiere una forma rudimentaria de vida química. No biológica, al menos no como la conocemos, pero un sistema complejo que desafía todas nuestras definiciones. Sin embargo, Isabel advirtió con gravedad, este proceso está generando inestabilidades en la atmósfera. Si la transformación continúa, podríamos estar ante un cambio irreversible que alteraría no solo la química, sino la dinámica completa del planeta.
Mientras escuchaba, pensé en Venus como una mujer vestida de oro líquido, danzando entre nubes ácidas y destellos metálicos, su vestido formando patrones que narraban una historia de creación y destrucción. Pero detrás de esa danza, se ocultaba una verdad inquietante: ¿qué pasaría cuando ese torbellino de química avanzada llegara a la superficie abrasadora? Entonces, un último informe nos dejó helados. Sensores detectaron una emisión energética inusual, un pulso que parecía irradiar desde las capas más profundas de la atmósfera, un eco que podría indicar que la atmósfera y la superficie estaban comenzando a interactuar de formas nunca antes observadas. El silencio en la sala fue absoluto. Sabíamos que estábamos en el umbral de un fenómeno sin precedentes, un momento que podría redefinir nuestra comprensión del universo y del lugar que ocupamos en él. Mientras las luces del laboratorio parpadeaban y el reloj marcaba la hora señalada, sentí que este era solo el prólogo de una saga cósmica mucho más grande. Porque Venus, en su esplendor ácido y metálico, acababa de abrir una puerta hacia lo desconocido. Y en ese instante, una pregunta quedó suspendida en el aire, como una promesa o una advertencia. ¿Qué secretos ocultos esperan ser descubiertos cuando la química interestelar y la atmósfera venenosa de Venus se encuentren en su máxima expresión? La respuesta, amigo mío, está a punto de revelarse. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual.